Nomenclatura y clasificación de las enzimas. A la fecha se han aislado y estudiado miles de enzimas y habría mucha confusión si no existiera un sistema de nomenclatura y clasificación de enzimas. Los nombres más comunes para las enzimas se forman añadiendo el sufijo asa al nombre de los reactivos. Así la enzima tirosinasa cataliza la oxidación de tirosina. Estos nombres definen el sustrato, pero no describen a la reacción química. Los primeros nombres que se dieron a las enzimas como catalasa, tripsina y pepsina son todavía menos descriptivos y no dan pista alguna de su función o sustrato. Para evitar tal confusión, ahora las enzimas tienen nombres oficiales que reflejan las reacciones que catalizan. Cada enzima tiene un nombre oficial internacional determinado en ASA y se siguen las reglas establecidas por la UPEAC, UF y IEC. Se divide en clases y subclases de acuerdo a la reacción que catalizan, asignándole un nombre recomendado, un nombre sistémico, tipo de reacción, seguido de un número de 4 dígitos separados por puntos y precedido por las letras S, que significa Enzyme Commission. Por ejemplo, el código numérico para la lipasa pancreática es S3.1. El primer 3 por ser una hidrolasa, primero 1 por hidrolizar un enlace éster, el segundo 1 por ser éster carboxílico y el segundo 3 porque es el número de orden que corresponde a esta lipasa específica. Por suerte, todas las enzimas conocidas se pueden clasificar dentro de las 6 categorías. Principios de cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa sobre el mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. La medida se realiza siempre en las condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores, etc. Y se utilizan concentraciones saturantes de sustrato. En estas condiciones, la velocidad de reacción observada es la velocidad máxima. La velocidad puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos. Aunque las enzimas poseen muchas de las características de los catalizadores orgánicos e inorgánicos típicos, sus propiedades cinéticas únicas las sitúan en otro grupo de catalizadores. Lo primero que se observó del comportamiento particular de las enzimas fue el efecto poco común de la concentración del sustrato sobre la velocidad de reacción enzimática. Para estudiar las velocidades de estas reacciones se mezclan la enzima y el sustrato en una solución adecuada, amortiguada para mantener un pH constante y a una temperatura fija. La velocidad inicial, o V0, se determina en los primeros minutos de la reacción, midiendo ya sea la disminución de la concentración del reactivo o el aumento en la concentración del producto. Si se quiere utilizar el efecto de la concentración del sustrato, se plantea un experimento como el de la figura 8. Se preparan varios tubos que contienen un amortiguador con cantidades crecientes de sustrato. Se les añade a cada tubo una cantidad constante de enzima. Se mide la velocidad de la reacción y por último se construye una gráfica de la velocidad de reacción contra la concentración de sustrato. Con concentraciones relativamente bajas de sustrato, a velocidad inicial de reacción aumenta conforme se añade más sustrato, como cabría de esperar, pero con concentraciones más altas el aumento de la velocidad es cada vez más lento hasta el punto en que la velocidad se hace constante sin importar cuánto sustrato esté presente. Esto es, la curva tiene la forma de una hipérbola. Clasificación de las enzimas. Esto ya habíamos leído. No, no es la clasificación por números, sino existen óxidos reductasas, la clase 1, sí, la clasificación. Clase 1, óxidos reductasas. El tipo de reacción catalizada, transferencia de electrones, casi siempre en forma de iones hidruro o átomos de hidrógeno. Usan con frecuencia coenzimas como NAD, NADP, FAT, lipoato. Ejemplo, succinato deshidrogenasa y citocromo oxidasa. Transferasas. Transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra, como la glucosinasa. Hidrolasas. Ruptura de enlaces por hidrólisis, como la lactasa. Las liasas. Formación de dobles enlaces por eliminación de grupos o adición de grupos o un doble enlace, como la aldolasa y la citratoliasa. Isomerasas. Transferencia de grupos dentro de una molécula para dar formas isoméricas, como la fosfotriosa isomerasa y la epimerasa. Ligasas. Formación de enlaces carbono-carbono o carbono-azufre, carbono-oxígeno y nitrógeno por condensación acoplada con la ruptura de ATP, como la piruvato carboxilasa. La velocidad constante se define como la velocidad máxima o Vmax.
Este comportamiento catalítico que se observa en la mayoría de las enzimas se puede describir como un efecto de saturación de sustrato. Los primeros investigadores que analizaron explicaron la forma de esta curva de velocidad y fueron los bioquímicos Leonor Michelis y Maud Menten. Análisis cuantitativo de la cinética enzimática. Se basa en los estudios de Michelis, Menten y de Haldane. Los estudios sistemáticos del efecto de la concentración inicial de sustratos sobre la actividad enzimática comenzaron a realizarse a fines del siglo XIX. Ya en 1882 se introdujo el concepto del complejo enzima-sustrato como intermediario del proceso de catálisis enzimática. En 1913, Leonor Michelis y Maud Menten desarrollaron esta teoría y propusieron una ecuación matemática de la velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas. Ellos propusieron que las moléculas de la enzima E y las moléculas de sustrato S se combinan en forma reversible y por etapas para formar un complejo ES. Los términos K1, K2 y K3 se definen son las constantes de velocidad de las etapas individuales. El complejo ES tiene dos posibles destinos: revertirse, librando la enzima y el sustrato, o proceder por medio de una reacción reversible para formar la enzima libre y un producto P. La reacción anterior es la mínima reacción secuencial necesaria para explicar la acción enzimática. Se ha propuesto una versión más complicada de la reacción, la cual muestra un complejo enzima-producto, pero requiere de un análisis matemático más complicado y no mejora sustancialmente nuestra comprensión de la función enzimática. La ecuación básica desarrollada por Michelis Menten para explicar la reacción catalizada por una enzima es la velocidad inicial, la V0, la velocidad inicial es igual, ahí está, a la velocidad máxima por el sustrato y la constante de Michelis más sustrato. Michelis y Menten hicieron varias suposiciones para simplificar su ecuación. Decidieron no considerar la reacción que revierte el producto P y la enzima libre al complejo S, definida como K4, en la reacción secuencial. Esta reacción, aquí en la K4, la regresión de la enzima producto al complejo enzima sustrato. Esta reacción se vuelve significativa solo cuando se han producido concentraciones relativamente altas de producto. Cuando los bioquímicos utilizan la ecuación de Michelis-Menten, en el laboratorio solo miden las velocidades iniciales, cuando la reacción representada por K4 es muy lenta, por lo regular durante los primeros minutos. Otra suposición necesaria para desarrollar esta ecuación es que el complejo enzima-sustrato es un intermediario en estado estacionario. Es decir, después de mezclar E y S se forma rápidamente una cierta cantidad del complejo ES y su concentración permanece relativamente constante porque se produce con la misma velocidad con la que se degrada. Otras dos constantes importantes de la ecuación Michelis-Menten, Km y B máxima, merecen una descripción más amplia. La constante de Michelis, Km, se expresa en términos matemáticos como una combinación de constantes de velocidad. Expresado en palabras, Km equivale a la concentración de sustrato que produce una velocidad inicial de la mitad de la velocidad máxima. Los valores de Km de las enzimas van desde 10 a la menos 1 moles hasta valores tan pequeños como 10 a la menos 8 m. Para las enzimas que emplean más de un sustrato existe un valor de Km que define a cada una de ellas. Bajo ciertas condiciones de Km es una medida de la afinidad entre enzima y sustrato. Cuando Km es relativamente grande, como 10 a la menos 1 o 10 a la menos 3 m, K2, la constante de velocidad de disociación, es la constante de disociación S,
también lo es, y por lo tanto el complejo ES se mantiene muy débilmente unido. Por el contrario, un pequeño valor de Km de menos de 10 a la menos 3 representa una alta afinidad entre E y S y se forma un complejo fuerte. Ya se mencionó que la velocidad máxima es la velocidad máxima de una reacción catalizada por una enzima para un valor dado de E. Este término, que se puede medir de manera experimental, es una constante importante muy útil para caracterizar una enzima y optimizar las condiciones de reacción. Pero lo más relevante es que, conociendo el valor de B máxima, podemos calcular otra constante, el número de recambio K3 de una enzima. El número de recambio es el número de moles o moléculas de sustrato transformado en producto por moles o moléculas de enzima en un tiempo determinado, usualmente un segundo. Las constantes Km máxima y K3 nos dan mucha información acerca de una reacción catalizada por una enzima. De ahí que sea importante obtenerlas de manera experimental. En la mayoría de los métodos se utiliza el análisis gráfico de los datos experimentales. La curva de Michelis-Menten se puede utilizar para estimar la velocidad máxima y Km. Sin embargo, es difícil medir con precisión el valor de la velocidad máxima porque se necesitan alcanzar niveles altos de sustrato que no son fáciles de realizar experimentalmente. Por esta razón, la velocidad máxima se determina casi siempre de la gráfica de Michelis-Menten y el valor de Km como la concentración de sustrato que produce una velocidad inicial de la mitad de la velocidad máxima. En resumen, en este modelo la enzima se combina reversiblemente con un subsustrato para formar el complejo enzima-sustrato, que subsecuentemente se rompe para formar el producto hecho que regenera a la enzima. Luego de una serie de análisis, la representación gráfica de la ecuación de Michelis-Menten, B0 frente a S0, es una hipérbola. La velocidad máxima corresponde al valor máximo al que tiende la curva experimental y la Km corresponde a la concentración de sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Gráfica de la ecuación Michelis-Menten. Aquí el sustrato, la concentración de sustrato, y aquí la velocidad de reacción. La velocidad de reacción aquí aumenta, más rápida la reacción, hay más reacción cuando hay más sustrato. De esta distancia, que es la velocidad de reacción, la mitad de ella, en este punto, y proyectamos hasta la cantidad de sustrato. Esa es la cantidad de sustrato que es óptima, porque es la mitad de la velocidad de reacción. Estos valores van a ser más desconocidos. Esta constante de Michelis-Menten es una referencia a la cantidad de sustrato necesarios para alcanzar la velocidad, la mitad de la velocidad máxima. La ecuación de Lineweaver-Burke en 1936, Hans Lineweaver y Denburg describieron un método para expresar la ecuación de Michelis-Menten en una forma más manejable para el análisis gráfico, puesto que el de Michelis-Menten dificultaba la obtención gráfica de la Km y la B máxima, por lo que es más simple utilizar la representación doble recíproca, es decir, 1 sobre B inicial frente a 1 sobre sustrato inicial, o representación de Lineweaver-Burke, la misma que permite el trazo de los datos experimentales en forma de una línea recta. 1 sobre B0 es igual a Km sobre B máxima por 1 sobre S menos 1 sobre B máxima. Una gráfica de 1 sobre B0 contra 1 sobre S produce una línea recta con pendiente de Km sobre B máxima y con intersecciones 1 sobre B máxima en las ordenadas y menos 1 sobre Km en las abscisas.
La gráfica de Landweber-Buck es valiosa porque permite evaluar la inhibición de las reacciones enzimáticas. Aquí la Km, pero en forma negativa. Esta era la figura de representación de la ecuación de Landweber-Buck. De esta forma, a partir de los datos experimentales se puede calcular gráficamente los valores de Km y P máxima de una enzima para diversos sustratos e incluso con ello calcular el valor de la actividad enzimática empleando las unidades correspondientes. Unidades de activación enzimática. La unidad de activación enzimática UAE, más ampliamente usada se define como la cantidad que causa la transformación de 1 micromol de sustrato por minuto a 25 grados centígrados en condiciones óptimas. La actividad enzimática es el número de unidades de enzima por miligramo de proteína. Unidad por sobre miligramo de proteína. O por mililitro de solución, unidad por mililitro. Esto es una medida de la pureza de una enzima. Se incrementa durante el proceso de purificación, alcanzando el valor máximo cuando la enzima está en estado puro. La actividad molar o molecular o número de recambio es el número de moléculas de sustrato transformadas por minuto por una sola molécula de enzima, cuando la enzima es el factor limitante de la velocidad. Para el cálculo se utiliza la V máxima y el peso molecular de la enzima. La Comisión de Enzimas de la Unión Internacional Bioquímica ha recomendado que la actividad enzimática sea expresada en unidades de mol por segundo en vez de micromoles por minuto. ¿Quién? La Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica. Para adecuarse a las constantes de velocidad usadas en cinética química y seguir el Sistema Internacional de Unidades, proponiéndose a la nueva unidad que sea la CATAL, definido como la cantidad de enzima que transforma un mol de sustrato por segundo. Como un mol son 10 a la 6 micromoles y un minuto son 60 segundos, resulta que un catal equivale a 60 por 10 a la 6 unidades. Esta unidad es muy grande, de forma que se estabilizan frecuentemente los submúltiplos como el microcatal, 10 a la menos 6 cat, el nanocatal o ncat, que es 10 a la menos 9 catal, o picocatales, prat, 10 a la menos 12 catales. Algunos factores que controlan la actividad catalítica. Hasta ahora solo hemos revisado la influencia del sustrato sobre la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Vamos a continuar después con esto.